es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Mis amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos, como siempre, grandemente en sus vidas. Hoy estamos preparados para escuchar todos juntos la palabra del Señor. Yo espero que todos tengamos la Biblia ya en nuestra mano y si es de su conveniencia también un cuaderno donde usted pueda tomar notas de este sermón, aunque como siempre proveemos una presentación para que usted pueda seguir el rol o el curso de esta enseñanza. La semana anterior, hermanos, amigos, hablábamos acerca de un versículo favorito y estábamos hablando la semana anterior de un versículo en el Antiguo Testamento. Si usted estuvo acá, probablemente recuerda que estuvimos hablando de Isaías capítulo 41, versículo 10. Estuvimos considerando cosas importantes de esa enseñanza, de ese versículo. Hoy vamos a enfocarnos en un versículo favorito del Nuevo Testamento. Yo sé que es difícil, hermanos, amigos, sé que es difícil para nosotros escoger un solo versículo. Hay tantos versículos que uno podría decir de memoria en el Nuevo Testamento. Jesús lloró, Juan 11:35, versículo fácil de recordar. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así podríamos enumerar muchos versículos bastante conocidos que podríamos decir son nuestros versículos favoritos, pero hoy vamos a enfocar nuestra mirada en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Ese será el versículo que vamos a tratar de desglosar y aprender esta mañana en la enseñanza de hoy. Si yo les digo a ustedes, hermanos, ¿de qué habla el capítulo 15 de 1 Corintios? ¿De qué habla? ¿Recuerdan ustedes de qué habla el capítulo 15 de Corintios? Digo, hay capítulos que son bien conocidos. Por ejemplo, ¿cuál es el capítulo del amor en la Biblia? 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es... Todas esas descripciones del amor se nos dan en el capítulo 13 de Corintios. ¿Cuál es el capítulo de la fe? ¿Recuerdan el capítulo de la fe? Hebreos capítulo 11. La fe de todos esos hombres y mujeres que vivieron en la antigüedad se nos describen en detalle en el capítulo 11 de Hebreos. Así que cuando usted piensa en Hebreos 11, usted dice el capítulo de la fe. Cuando usted piensa en 1 Corintios 13, usted dice el capítulo del amor. Pero 1 Corintios capítulo 15, ¿de qué habla 1 Corintios capítulo 15? Hermanos, habla acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es muy importante que por contexto usted tenga esto en mente. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo toma todo un capítulo para hablar específicamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho comienza su disertación en el versículo 1 diciendo algo muy importante para todos. Además, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, verso 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Imagínense cómo abre Pablo esta enseñanza del capítulo 15, diciéndole a los hermanos de Corinto, lo que yo les he enseñado a ustedes es el evangelio de Cristo Jesús. Y hermanos, les dice, si ustedes continúan perseverando en ese evangelio, si ustedes continúan fieles a esa enseñanza del evangelio, ustedes de verdad van a ser salvos. Porque si no perseveran, si no continúan firmes en esa enseñanza, es como si hubiesen creído en vano. Por favor, subraye esa palabra, se lo pido en el amor del Señor. Si no creísteis
en vano. Es importante creer, sí, mis hermanos, es importantísimo creer en el Evangelio, pero no solamente es importante creer. Hay algo más que hacer, hay mucho más que hacer. De hecho, de nuevo, Pablo a continuación les va a explicar qué es el Evangelio. Le dice, porque primeramente yo les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que yo recibí? Pablo dice que Cristo Jesús, la noche que fue entregado, en esa misma noche el Señor murió, el Señor fue sepultado y el Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estoy parafraseando versículos 3 y versículo 4, usted lo tiene ahí en su Biblia. Primeramente les he enseñado que el Señor fue entregado, que el Señor murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que también resucitó al tercer día. Es importantísimo que usted tenga eso en mente para que vengamos al versículo 54. Usted lo tiene en la presentación si quiere leerlo también desde ahí o directamente desde su Biblia. Pablo dice, y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ve al verso 57, hermanos. Versos 57 y 58, Pablo termina este capítulo diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo 58 es en el cual vamos a meditar hoy. Por favor, leámoslo de nuevo con cuidado. Pablo dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados hermanos que me escuchan hoy, qué importante recordar estas palabras del apóstol Pablo, y por eso en esta mañana quiero que meditemos en ellas. Porque en nuestra vida práctica o con regularidad nosotros olvidamos esto. Olvidamos cosas importantes de la vida cristiana. En primer lugar, Pablo dice que debemos estar firmes. En segundo lugar, dice que debemos ser constantes. En tercer lugar, dice Pablo que debemos estar creciendo en la obra del Señor. Y finalmente, Pablo dice algo muy importante que debemos recordar todos los que estamos aquí y este servidor de ustedes también. Y eso es que cualquier cosa que nosotros hagamos para la gloria de Dios en su iglesia no es en vano. Hace un momento les pedí subrayar la frase en el versículo 2, si no creísteis en vano. Es la misma frase que encontramos aquí. Trabajar en el Señor no es en vano. Así que estamos listos, hermanos, para desarrollar esta lección el día de hoy. Vamos a desglosar sencillamente. Esta lección es muy sencilla, es muy práctica, de manera que todos la podamos comprender. En el versículo 58, hablemos en primer lugar de estas dos palabras. Así que, ¿qué significa esta expresión? Así que. ¿Por qué Pablo en el versículo 58 dice, así que? Mis amados hermanos, así que es simplemente una expresión de conclusión. Es como cuando uno ha dicho previamente una larga serie de cosas y va a hacer una conclusión.
Note que es el último versículo del capítulo 58, así que el del capítulo 15. Así que el versículo 58 es la conclusión de todo lo que ha dicho en el capítulo 15. Pero ¿qué nos ha dicho Pablo en el capítulo 15? Nos ha hablado acerca del Evangelio, nos ha dicho qué es el Evangelio, pero también nos habla acerca de la certeza de la resurrección de Cristo Jesús. Es por eso que les pongo en esta presentación más de 50 versículos que hablan acerca de la resurrección. Es más, en el Antiguo Testamento, por boca de 2 o 3 testigos, escuche bien, por boca de 2 o 3 testigos se confirmaba una palabra. Pero cuando venimos a la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, no fueron únicamente los discípulos quienes lo vieron vivo. Pablo nos dice, acá en el versículo 5, después de que resucitó conforme a las Escrituras, dice el versículo 5, se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, Pablo nos está diciendo que la certeza de la resurrección de Jesús es real. ¿Por qué? Porque no solamente 2 o 3 testigos lo vieron con vida. No solo su grupo más cercano, sus 12 discípulos, no. Se apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Cómo pueden 500 personas haber estado equivocadas? Y Pablo comienza, hermanos, a hablarnos acerca de tantos acontecimientos que tenemos como certeza de la resurrección de Cristo Jesús. Dice que después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Dice Pablo en el verso 8, y por último, al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Y Pablo comienza de nuevo a hablar acerca de la gracia de Dios que él recibió. Comienza a hablar de la importancia de lo que debe significar para nosotros la resurrección de Cristo, al punto que si en el versículo 12 nos dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, hermanos, ¿me sigue? Vana es nuestra predicación. Es decir, si Cristo no resucitó de entre los muertos, hermanos, yo estoy aquí con ustedes perdiendo el tiempo. Ustedes están aquí escuchándome, están perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó. Pero como es certero, como es una verdad que Cristo resucitó y está hoy a la derecha del Padre, hay importancia en la predicación. Hay importancia en nuestra vida. Tenemos valor. Y es el punto central del capítulo 15, porque Pablo les dice a estos hermanos y nos dice hoy a nosotros, Cristo resucitó, está vivo. Y saben una cosa, mis hermanos, si Cristo resucitó, nosotros también algún día resucitaremos. Amén. La muerte no tiene poder para con nosotros si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Si algún día partimos de esta tierra, nosotros también algún día vamos a ser resucitados. Es por eso que leímos desde el versículo 54, donde Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tiene poder para con nosotros, los hijos de Dios. Me encanta el versículo 57. Más sean dadas gracias a Dios. ¿Por qué deberíamos dar gracias a Dios, hermanos? Porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando? Debemos dar gracias a Dios porque nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, dice Pablo, verso 58. Así que, por todo lo que nos ha dicho, por toda la bendición que tenemos por la resurrección de Jesús, así que por todas esas bendiciones, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Cristo resucitó,
está vivo y nosotros tenemos la victoria en Cristo y vamos a ser resucitados con Él algún día, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice Pablo, así que, hermanos míos amados, ¿qué debemos hacer, hermanos? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Así que hablemos acerca entonces de estas cosas que nosotros debemos practicar en nuestra vida diaria. Porque ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice firmes? ¿Hay alguien que esté firme en la iglesia del Señor? ¿Qué es estar firme, mis hermanos? ¿Es estar aquí presentes cada domingo? ¿Es estar aquí ocupando estos asientos? ¿Esa es la firmeza que el Señor requiere de nosotros? Hermanos, del griego, esta palabra firmes significa alguien que ha tomado su asiento. Ustedes en esta mañana, o probablemente si usted está viendo este video luego, usted está bien sentado en su silla. El único que está de pie esta mañana acá es este servidor. Ustedes están bien sentaditos en su silla. Ese es el significado de esta palabra firme. Alguien que ha tomado su asiento. Ha tomado su asiento y ha decidido estar ahí sentado sin levantarse hasta que termine el servicio. Por ejemplo, usted no se va a levantar para ir al baño. Se va a mantener sentado en su asiento hasta que este servicio termine. Pues la postura de Pablo es que en la vida cristiana debemos estar sentados en nuestro asiento con firmeza, firmes, y no nos vamos a levantar, no nos vamos a mover de ahí hasta que esto termine. Y sabemos que eso será hasta el día que Jesús venga o hasta el día que nosotros partamos de esta tierra. Es decir, que cuando Pablo habla acerca de firmeza, hermanos, habla acerca de mantenernos firmes en nuestras decisiones. ¿Y cuál es la mejor decisión que hemos tomado en la vida? Si no es seguir al Maestro, seguir a nuestro Salvador. Todas las demás decisiones de la vida se basan en este fundamento, y ese fundamento es que Cristo ha resucitado. ¿Por qué estamos hoy aquí, hermanos? ¿Por qué estamos en este primer día de la semana hoy aquí? Yo no sé ustedes, pero yo estoy aquí porque Cristo ha resucitado. Estoy predicando su palabra porque sé que Él está vivo. Dio su vida por mí y confío que algún día me resucitará. Todas esas verdades me hacen a mí permanecer firme en el lugar donde estoy. Y yo quiero que usted se lleve en su mente y en su corazón esa firmeza. Aunque venga lo que venga, aunque tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar, de aquí no me voy a mover. Es por eso que Pablo les habla a estos hermanos y les dice, hermanos, así que con todas las bendiciones que ustedes tienen, iglesia del Señor, permanezcan firmes. No se muevan de donde están. Qué importante es recordar eso. Cuando en ocasiones queremos decir, ya no aguanto más, quiero tirar la toalla, quiero apartarme de la iglesia. Me hicieron esto, me hicieron aquello, me voy, me aparto. ¿Qué culpa tiene el Señor de lo que otros nos han hecho? Si más bien Él, en su inmensa misericordia, envió a su Hijo a morir por nosotros, lo resucitó de entre los muertos y nos ha dado la misma promesa. Seremos resucitados con Él. Hoy quiero preguntarle, ¿dónde está sentado usted? ¿Dónde está sentado usted? Y no me refiero a este salón, no me refiero a una silla, me refiero en su vida. ¿A dónde está sentado usted? ¿A dónde está poniendo su confianza? ¿A dónde está puesta su firmeza? Recordemos estas palabras de Pablo, hermanos. Debemos estar firmes en la obra del Señor. Pero no solamente debemos estar firmes. Pablo también dice que debemos ser constantes. Mire, son dos palabras que aunque parecen similares, son diferentes.
Yo puedo estar aquí firmemente, puedo estar firme, pero ¿qué significa constante? ¿Cuál es la definición de constancia? Piense por un momento. Significa, hermanos, sencillamente, como ya lo mencioné, que yo he tomado una decisión y me mantengo firme y constante en esa decisión. Es decir, que la decisión de seguir a Cristo, por ejemplo, tiene que ser una decisión que tomamos en el pasado. Yo la tomé hace más de 25 años, seguir al Señor, pero desde entonces, cada día, continúo con esa idea. Cada día de mi vida continúo con esa constancia. Yo creo que Pablo utiliza otra palabra al inicio de este capítulo y es perseverancia. ¿Recuerdan? Debemos perseverar en la enseñanza del Evangelio, si no, creímos en vano. La perseverancia o la constancia son importantes en la vida cristiana. Porque si la salvación se ganara sin constancia y sin perseverancia, mis amados, sería demasiado fácil. Es decir, que la constancia significa que hemos tomado una decisión y no tenemos ni la más mínima intención de cambiar la decisión que hemos tomado. Es decir, sí, los hermanos me van a fallar. Es decir, vamos a tener diferentes problemas en la vida. Pero nada, y me encanta hablar de esto porque recuerdo ese hermoso himno que dice, nada, no nada, me ha de mover, pues cual la roca de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, me ha de mover. Eso, mis hermanos, es constancia. Desde que el apóstol Pablo recibió el llamado camino a Damasco y el Señor se le apareció en ese camino, desde ese momento que se convirtió al Señor, dice, comenzó a predicar de Cristo. Y nada, absolutamente, lo movió de su camino. Renunció a todas las cosas que tenía. Renunció a su fama, renunció a su religión, renunció y en otro contexto dice, todo eso lo tengo por basura. Todo lo que yo había ganado en la vida lo tengo por basura con tal que gane el premio que está reservado para mí en la eternidad. Nada movió a Pablo de su camino. Yo le pregunto a usted, ¿qué hará? ¿Qué hará que usted se mueva del camino que ha tomado, de la decisión que ha tomado? ¿Qué si alguien entrara por esta puerta en este edificio el día de hoy con una ametralladora, con un revólver y nos diga, si usted dice que es cristiano, lo voy a matar? Que se levanten los que son de Cristo. ¿Nos quedamos sentados o nos vamos a poner de pie? Yo sé que esto suena como muy extremo, como muy trágico, pero ¿no les parece, hermanos, que en la vida práctica, en cosas más sencillas, negamos al Señor? En nuestros trabajos, parece que somos cristianos invisibles. En nuestras vidas diarias, nadie, probablemente ni nuestros vecinos, conocen que somos cristianos. Negamos al Señor quizás no con palabras, pero sí con nuestros actos. Debemos, dice Pablo, recordar que como tenemos esta bendición de que algún día seremos resucitados con Cristo, debemos entonces estar firmes y debemos estar constantes, resistiendo al diablo para que él huya de nosotros. Si el diablo va a querer botarnos, va a querer tirar nuestro ministerio, va a querer destruir nuestro matrimonio, va a querer arrasar con nuestra familia, todo, pero debemos resistirlo, estar firmes y constantes. Pero hay una tercera palabra, hermanos, antes de considerarla, porque cada uno de estos
tres elementos, por decirlo así: la firmeza, la constancia y el crecimiento, del cual vamos a hablar en un momento, tienen que ser siempre. Y por eso quise señalarlo en esta lección el día de hoy. Siempre. ¿Qué significa siempre? ¿Por qué Pablo nos introduce esa palabra ahí? Siempre. Siempre es siempre, ¿no es cierto, hermanos? Siempre es siempre. Siempre es lo opuesto de ¿qué? De nunca. Parece que en la vida cristiana, y por eso yo creo que Pablo lo menciona aquí, mis amados en Cristo, Iglesia del Señor, Pablo lo menciona aquí porque es muy fácil en la vida cristiana que a nosotros se nos olvide esto. Que el Señor espera de nosotros estos elementos siempre, todos los días de nuestra vida, a cada hora de nuestra vida. No un día a la semana o una semana al mes. El Señor no espera de nosotros esa firmeza y esa constancia solo los domingos. No, Pablo dice que debe de ser siempre, siempre tomando decisiones espirituales. No importa que usted esté en su casa, no importa que usted esté en esta tierra, que tenga un trabajo secular, en todo lugar usted va a tomar siempre, escuche que recalco nuevamente, siempre va a tomar decisiones espirituales, porque usted sabe que necesita estar firme, que necesita ser constante porque Cristo resucitó de entre los muertos. Ese debe ser el fundamento de nuestra vida, la regla de nuestra vida. En base a eso tomamos las demás decisiones. ¿Con quién se va a casar usted? Una decisión importante. Debería ser alguien que comparta su fe, alguien que le ayude a crecer, alguien que le ayude a perseverar, alguien que le ayude a estar firme, alguien, en palabras sencillas, que lo ayude o la ayude a usted a llegar al cielo. Pero esa decisión, hermano, es diaria. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. El enemigo constantemente trabaja en nuestra contra. Está ahí operando de alguna forma. Créame, lo digo sin temor a equivocarme y usted estará seguro que es así. Entre más usted se disponga a estar firme en la iglesia del Señor, más el enemigo le va a amonestar. Mientras más usted se proponga estar constante en la iglesia del Señor, más el enemigo lo va a molestar. El diablo quiere que usted sienta que no hay nada que hacer. Él no necesita que usted se vaya de la iglesia, ¿sabían ustedes? El enemigo no necesita que usted se vaya de la iglesia. No, él quiere que usted esté aquí, pero usted quiere que usted esté aquí pensando que es suficiente estar aquí cada semana, cada fin de semana, ocupar un espacio y luego irse. No, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted esté firme y quiere que esté constante. Así que siempre, hermanos, es siempre. Para ir aterrizando. Pablo dice que debemos estar creciendo siempre. Creciendo. Nótese que es algo que nosotros iniciamos, porque para que haya un crecimiento tiene que haber un nacimiento, ¿no? Todos ya estamos creciditos, ¿no? Ya somos, la gran mayoría de nosotros adultos, pero se entiende que un día nacimos y que desde que nacimos, desde que nuestra madre nos trajo a este mundo, hubo en nosotros un crecimiento constante. No nos quedamos del mismo tamaño toda la vida, no nos quedamos siendo bebés toda la vida, ni niños toda la vida. Crecimos porque éramos saludables, porque recibimos la alimentación correcta. Hermanos, si no hay crecimiento, significa que hay enfermedad. ¿Me sigue? Un niño que no crece es un niño que está enfermo y hay que llevarlo al médico para ver qué está pasando, que no hay crecimiento. En la vida cristiana debe existir crecimiento. Un cristiano que no crece es un cristiano que está enfermo.
Es un cristiano que necesita reparar algo en su vida. Piense por un momento, desde el día que usted nació, espiritualmente hablando, sea que hayan pasado 2, 3, 5, 10 años, 20 años, usted no puede tener la misma estatura espiritual. Usted necesita haber crecido. Pero hay varios métodos o formas de crecer o varias áreas en las que podemos crecer. Sin embargo, Pablo menciona una aquí muy particular. Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en el trabajo, en la obra del Señor. Si ustedes pudieran decir cuál fue la principal obra que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, ¿cuál fue la principal obra? Su principal obra o motivación fue adorar al Padre Celestial. Su principal obra fue cumplir la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Es por eso que a raíz de ahí, Cristo siempre predicó el Evangelio, sanó a otras personas, sirvió a otras personas. Yo espero que usted me siga en esta enseñanza hoy. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre, difícilmente vamos a crecer y a perseverar en la obra del Señor. Hermanos, en la iglesia hay mucho que hacer. El mismo Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho a quien predicar, hay muchas personas a quienes evangelizar. Hay mucho trabajo que hay que hacer acá en la obra. Y Pablo dice, hermano, necesitamos seguir creciendo. El crecimiento comienza con cosas sencillas, con hábitos sencillos. Si usted ora 5 minutos al día, propóngase orar 10 minutos al día. Cuando ya tenga dominado los 10 minutos, ore 15 minutos, después 20, 30, y cuando usted se dará cuenta estará orando 1 hora completa al Señor. Si usted estudia la palabra 5 minutos, hágalo 10 minutos. Una vez que usted ya tenga dominado el estudio de la palabra, ya está preparado para enseñar a otros, para crear devocionales, para enviar y grabar devocionales a otros, para hacer un podcast, para hacer un video, para hacer algo en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene talentos muy particulares que debemos poner en la obra del Señor. Crecer. No podemos quedarnos, hermanos, estancados en una misma estatura. Siempre hay oportunidad para crecer. Quiero avanzar, hermanos, porque yo sé que el tiempo siempre es nuestro enemigo y quiero ir aterrizando. Pablo dice que la obra del Señor entonces no es en vano. Sin embargo, Pablo menciona dos palabras muy diferentes. La otra que quiero tocar es precisamente, hermanos, trabajo. Pablo ha dicho, la obra del Señor, debemos crecer en la obra del Señor, pero dice, sabiendo que vuestro trabajo, parece que son, por lo menos en el español, parecen ser sinónimos, obra y trabajo. Sin embargo, en el griego, la palabra trabajo es una palabra diferente. Cuando Pablo dice sabiendo que nuestro trabajo, esta palabra trabajo es una palabra que significa o que lleva la idea de uno que hace un trabajo o una obra hasta el punto del cansancio. Vean ustedes qué interesante. Un trabajo que se hace hasta el punto que desde su frente caen gotas de sudor. Es decir, es cuando usted hace un trabajo que queda totalmente exhausto. Como cuando salimos a cortar el césped de nuestro patio, en nuestra casa, especialmente con el clima que tenemos acá de calor, que usted nomás ha trabajado 5 minutos, pero ya usted se siente cansado.
El sudor comienza a caer de su frente. Usted ha hecho un esfuerzo físico tan extenso, tan intenso, que usted se siente agotado y necesita descansar. De ese trabajo es el que nos habla el apóstol Pablo aquí, sabiendo que si nosotros en la obra del Señor, en la iglesia, estamos trabajando, dando lo mejor de nosotros hasta el punto del cansancio, usted dice, ya no puedo más, estoy cansado de estar haciendo esto que estoy haciendo. También recordando las palabras de Pablo, si no me equivoco, es en Gálatas, que dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, dice Pablo, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hoy yo pregunto, hermanos, amigos, ¿de verdad estamos trabajando en la iglesia al punto del cansancio? Al punto de que se nos caen las gotas de sudor de tanto que trabajamos en la iglesia. Yo soy el primero en decir, yo no, me falta muchísimo por hacer y poder decir, bueno, estoy cansado, estoy agotado, estoy que me bajan los chorros de sudor. No, hago lo máximo que puedo, pero todavía sé que puedo dar un poco más. ¿Puede usted dar un poco más para la iglesia? ¿Puede usted trabajar? Piense hoy, por favor, llévese esto. Llévese esto, si quiere llevarse algo de esta lección, llévese esto en su mente, por favor. Piense qué obra o qué trabajo puede usted hacer para la gloria del Señor en la iglesia. Usted hay algo que puede hacer para la gloria y honra del Señor. Termino diciendo esto, hermanos, porque para mí es importantísimo. La gente muy probablemente no nos va a reconocer nuestro trabajo. No nos va a reconocer. La gente no nos va a pagar. La gente no nos va a dar dinero en ocasiones por la obra que nosotros hagamos. Es más, se lo anticipo desde ya. Van a haber personas que van a criticar su trabajo. Porque cuando ven que alguien se propone hacer algo, habrá gente que diga, no, yo no lo haría así. O no, esa idea no me parece tan buena. O no, eso no va a producir nada en la obra. Eso no. Y va a haber gente que te va a criticar. Va a haber gente que se va a oponer. Pero usted no se desanime por eso. No se desanime por eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no trabajamos por hombres, trabajamos para hombres. Es decir, cuando predicamos a ellos, pero trabajamos para y por el Señor. Y déjeme decirle una cosa, bueno, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. La obra que usted haga, sea cual sea, si usted la hace con amor, la hace con dedicación y la hace con esfuerzo, esa obra no es en vano. Porque el Señor tiene todo anotado. El Señor sabe y reconoce nuestro esfuerzo y cómo hacemos las cosas, porque Él sabe lo más profundo de nuestros pensamientos, sabe lo más profundo de nuestro corazón, y Él al final es quien nos dará la recompensa. Todos los sacrificios, hermanos, todas las decisiones y las labores que hagamos para la obra del Señor algún día tendrán su recompensa. El Señor es el quien paga. En esta vida probablemente no nos van a pagar el esfuerzo que hagamos. Hasta nos van a minimizar o a criticar, pero el Señor todo lo ve. Y Él es el Dios dueño de este universo y es nuestro Padre Celestial que le encanta recompensar a sus hijos. Esa recompensa, hermanos, finalmente será dada cuando nos encontremos cara a cara con el Señor y el Señor nos diga, venid, venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Buen siervo, bueno y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vengan, reciban el reino de mi Padre. Qué hermoso será ese día que escuchemos esas palabras donde finalmente digamos, valió la pena. Valió la pena el sufrimiento. Valió la pena lo que trabajé. Valió la pena todo lo que hice para la gloria del Señor. Qué hermoso versículo, ¿no les parece, hermanos? Yo particularmente debo decir, cuando a mí me preguntan cuál es su versículo favorito del Nuevo Testamento, nunca antes se me hubiese ocurrido decir 1 Corintios 15, 58. Pero hoy debo decir, es un bello versículo que me recuerda a mí, y termino con esto, y le recuerda a usted que en la obra del Señor no podemos cansarnos, no podemos rendirnos, porque habrá un tiempo en el cual segaremos. Hoy estamos sembrando, pero algún día recogeremos los frutos de todo lo que hemos sembrado. Si no en esta tierra, allá en la eternidad. Así que hermanos, amigos, continuemos firmes en la obra del Señor. Continuemos constantes en el servicio a nuestro Dios y continuemos creciendo en la obra, porque nuestro trabajo no es en vano. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.